Estado y refleja una muy baja calidad política democrática, además de muy poca calidad jurídica e institucional. Entonces, tenemos una democracia de tipo delegativo de muy baja calidad y que nos ha dado Perdón, Antonio. Usted dice una democracia delegativa de muy baja calidad. Digo, pero hay algo que decía Miguel que es cierto. ¿Cuál es el rol de la oposición hoy? Porque en este sentido, si vamos a depender de Menem para que esté jugando al golf, en una oposición que hoy, en última instancia, se reúne y unida es mayoría, la pregunta es, ¿el problema es delegativo o es un problema de vanidades personales, es un problema de poder, es un problema...? Yo estoy describiendo un poco en general, es decir, qué nos está pasando. Y después el otro problema, se habló en la otra mesa, es el problema corporativo. Es decir, no se puede acá dudar un segundo del poder que tienen las corporaciones de algunos sectores industriales, que naturalmente son los amigos corruptos del poder, hay que decirlo con toda claridad el tema, y obviamente algunos sectores sindicales cuyo gran representante, por ejemplo, es el señor Moyano. Todo esto importa una pérdida de valores, un alejamiento del sistema republicano, y naturalmente nuestra democracia tiene que subir en una calidad institucional acercándose a esos valores. Cuando hablamos también de lo que ocurre en la oposición, de ninguna manera nosotros podemos pensar que un país decadente como la Argentina va a ser decadente solo por la actitud del oficialismo y sin responsabilidades de la oposición. Miguel, pero doy otro ejemplo de esta guerra de los roces, ¿cuál es esa película, ese matrimonio? Si la oposición es la jueza Clara Pura, Arrabal de Mendoza, que una jueza sola, por el pedido de un diputado nacional, paraliza la aplicación de la ley de radiodifusión. Estamos hablando que también el tema va de un lado y del otro. Es inaceptable. Los jueces no pueden nada más que fallar en caso concreto, por lo tanto no puede ser para todo el país. Una jueza que solo tiene jurisdicción en Mendoza, con un diputado nacional que no puede hacer planteos de este tipo, en todo caso tiene que hacer en Capital Federal, donde ejerce sus funciones, porque los diputados no son de la provincia, sino de la nación. Los senadores son de la provincia. A su vez, toma medidas de esta envergadura como hacer una ley de este nivel bajo caución juratoria. Uno va a cualquier juez y pide una medida elemental, le pide 3 o 4 fianzas por lo menos de 15 o 20 mil pesos, aunque sea para embargar un auto, y acá paraliza la ley de radiodifusión una jueza de Mendoza, y eso es oposición. Y un juez de Salta, sobre pretexto de unos derechos del consumidor, le paraliza, le ordena al Poder Ejecutivo que no reglamente la ley de radiodifusión cuando es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo reglamentar las leyes. Y este juez de Salta le dice: usted, Poder Ejecutivo, no reglamente las leyes. Por eso, acá el problema es grave porque, de alguna forma, la oposición está jugando también con la desinstitucionalización. O sea, así como es grave que el Congreso no tenga el nivel que tiene que tener y tiene que rescatar esa facultad, yo creo que es una oportunidad histórica para hacerlo. También es cierto que el Poder Judicial en este momento está tomando medidas. Fíjese, el Poder Judicial, el tema de papel prensa. Le pido síntesis. Síntesis. Solo por el pedido de un interesado, habilita la feria judicial, o sea, en enero, en una medida cautelar que no hay contraparte, siendo que está la garantía del Estado, que es dueño del 30% de papel prensa, ordena que se paraliza una de las medidas más importantes en la igualdad, en el acceso a la información para todos, nada menos que el acceso al papel gráfico, y lo paraliza bajo caución juratoria. Entonces, acá también hay que ver eso, que es parte del país que nos toca construir entre todos. Antonio, a ver, en 2 minutos, ¿todo funciona mal? Institucionalmente, la oposición tiene ahora la responsabilidad de hacer funcionar el Congreso. Hay que tener un plan muy concreto, hay que volver a la Constitución. Esto significa derogar de inmediato estos decretos de necesidad de urgencia, es más, declararlos nulos y retrotraer todo. En segundo lugar, desmontar este aparato siniestro que ha puesto en marcha esta presidenta y su marido, es decir, en este matrimonio que naturalmente son la violación misma del sistema republicano, para lo cual, primero, terminar con los decretos de necesidad de urgencia. Terminar con todo tipo de emergencia, porque en la emergencia aparecen las delegaciones legislativas. Y en tercer lugar, terminar con lo que se llama los superpoderes que permiten que el presupuesto sea letra muerta, porque el jefe de gabinete de ministros, por una simple resolución, cambia lo que ha resuelto la representación del pueblo. Entonces, en las responsabilidades,
mucho mayor la responsabilidad de la gente, es decir, del kirchnerismo, obviamente, que de la oposición. Entonces hay que dejar trabajar en este momento todas las instituciones, para lo cual hay que fortalecer al Congreso y naturalmente hay que poner el énfasis en la independencia del Poder Judicial. Yo no tengo tiempo ahora de hacer un análisis de lo que es el control de constitucionalidad, pero esta Corte Suprema, que no dice absolutamente nada en esta materia y que hacen una formidable plancha y que se dan además el lujo de hacer declaraciones por la prensa en vez de firmar las sentencias que el país está esperando para que rija la Constitución, indican cómo estamos. Miguel, me sacan del aire, simplemente. Yo soy esperanzante. Creo que por primera vez en la historia tenemos todas las cosas en la mesa. Vamos a tener que asumirla. Y en ese sentido, asumir las culpas que están de los dos lados, pero el desafío. Yo creo que la oposición tiene una responsabilidad, pero también el oficialismo, y en esto tenemos que encargarnos todos que llegue a feliz puerto. ¿Vos no crees que el oficialismo tiene más claro las cosas que la oposición hoy? Creo que tiene una estrategia más clara, porque la oposición, al ser una sumatoria de un montón de cosas, no la tiene claro, y nosotros necesitamos que esto esté claro. Doctores, Antonio María Hernández, Miguel Rodríguez Villafañe, gracias por venir. En cualquier momento. Ya vuelvo. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados, caseros.